Bienvenidos a la 12ª temporada de Ayer y Hoy en La Libre, el podcast donde el derecho se analiza con profundidad, pensamiento crítico y compromiso con la realidad social. El derecho no es estático, evoluciona con la sociedad, se cuestiona en el debate y se fortalece frente a los desafíos del presente. Este es un espacio para el análisis jurídico serio y la reflexión informada. Súmate a esta nueva temporada de Ayer y Hoy en La Libre. Hola a todos y todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en La Libre. Hoy en este episodio tenemos la suerte, la dicha y el honor de compartir con una invitada muy especial. Ella es de Argentina, doña Analía Antic o Antic. Voy a hacer esta aclaración desde el inicio porque nada peor que le digan a uno el nombre mal. Antic. Antic, me encanta. Bueno, doña Analía, usted es abogada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, profesora asociada ordinaria de Derecho Administrativo, Derecho Urbanístico, Administración y Gestión Judicial, práctica profesional 1 y taller de práctica administrativa, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Directora de la Maestría en Derecho Público, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, investigadora independiente del Consejo de Investigaciones, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, integrante de la Red Euro-Latinoamericana de Profesores de Derecho Administrativo, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, directora y autora de libros, capítulos de libros y artículos científicos sobre derecho administrativo, derecho urbanístico y derecho y tecnologías sostenibles. Un placer, doña Analía, tenerla en nuestro podcast. Usted sabe que esta es nuestra universidad, la Universidad Escuela Libre de Derecho, y este podcast va dirigido no solamente al estudiantado de nuestra universidad, sino a colegas y demás interesados en materia jurídica. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Maureen. Realmente un placer que me hayan invitado y es muy interesante, ¿no? Esta conexión que tienen con los chicos permanentemente para poder reflexionar sobre diversos temas. Bueno, enhorabuena, porque este tema en particular me parece primero muy vigente y muy interesante, porque vamos a entrar en ese tema que está transformando por completo la manera en que se practica el derecho. Y se trata del liderazgo jurídico en la era digital, porque ya no basta con conocer leyes, ya las leyes salieron del papel, igual la práctica del derecho. Ahora hablamos de herramientas como inteligencia artificial, hablamos de automatización, hablamos de sistemas algorítmicos que influyen directamente en cómo funciona la justicia y cómo se toman las decisiones, principalmente en materia de administración pública, doña Analía. Totalmente, Maureen. Yo creo que ya casi llegando a la tercera década del siglo XXI, nos encontramos frente al desafío de cómo se transforma la enseñanza del derecho para que después eso impacte en la práctica profesional en el sector donde sea. Uno se puede dedicar a la docencia y la investigación, al ejercicio en los tribunales, a la profesión libre, puede dedicarse a la judicatura, puede estar en un poder legislativo, pero fundamentalmente tiene que entender cuáles son esas herramientas básicas y hacia dónde va la necesidad. Yo utilizaría la palabra alfabetizarnos para poder estar a la altura de las necesidades que hoy tienen nuestras sociedades. Hoy ya los problemas son locales, globales, ya no podemos hablar, por lo menos en mi área, el derecho administrativo, de ese derecho público interno, ¿verdad?, que regula la relación entre el Estado y los particulares. Estas fronteras empiezan a difuminarse y lo primero que tenemos que ver para impactar en el ejercicio profesional, bueno, es cómo formamos a estas nuevas generaciones de profesionales para que puedan prestar el servicio profesional debido, pero además para que no se frustren, ¿verdad? Porque es fundamental formar a personas que con pasión puedan ejercer la profesión. Esta es una profesión fantástica, pero tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir. Y creo que esta es una etapa de cambios muy disruptivos,
sea, con quiebres muy profundos, con novedades que ahora las tenemos a diario. Antes las innovaciones se daban por siglos, es decir, de la rueda a la imprenta pasaron un montón de siglos, de la imprenta a la máquina de vapor pasaron un montón de siglos, y a partir de ahí los cambios se empezaron a dar por décadas, ¿verdad? Y entonces empieza a aparecer el ferrocarril, y la electricidad, la telefonía, estas cosas que parecían mágicas. Me acuerdo cuando apareció el primer fax y era una locura ver una hojita que venía de miles de kilómetros de distancia, pero ahora estamos viviendo una época, y nosotros que venimos de la analogía es buenísimo porque es como que estamos viendo todo lo que está pasando, en donde las transformaciones se están dando en periodos muy cortitos de tiempo. Y entonces esta es una época de habilidades más blandas. Como vos bien dijiste, menos leyes, menos normas, porque esto está cambiando permanentemente, entonces si el derecho es solo norma nos quedamos sin derecho, y más habilidades blandas para entender por dónde pasa el problema, por dónde está el fenómeno que tenemos que abordar y cómo nos tenemos que formar para enfrentar ese desafío. Y además, doña Analí, es muy interesante porque estamos como donde se traslapan dos generaciones, ¿verdad? Aquella generación de líderes a nivel jurídico de forma tradicional y lo que se podría decir, según lo que usted nos comenta, un liderazgo jurídico más bien digital. Y digo se traslapan porque efectivamente nosotros que estamos todavía en formación académica, tenemos nuestros profesores que pertenecen a esa primera generación y que se han tenido que ir actualizando. Enhorabuena por eso, porque además nos van formando a partir de esa experiencia. Totalmente, y creo que la riqueza de toda esta época es esa, ¿no? Primero es la de poder reunir a personas con diferentes experiencias. Segundo, tener esa posibilidad de abrir las cabezas en el sentido de saber que tenemos que salir de la zona de confort para vivir la época que nos toca. Es decir, hemos transitado diferentes momentos y en ese tránsito nos vamos reuniendo con diferentes personas. Nosotros tenemos el privilegio de poder, o sea, de conocer gente de un montón de puntos del planeta y de diferentes edades con diferentes experiencias. Nosotros en la facultad, para abordar esto y para poder trabajar el tema de brecha, porque lo que generan los cambios fundamentalmente son brechas, y ahora son brechas digitales, ¿verdad? Claro. Que pueden estar relacionadas al tema de infraestructura digital, de no tener acceso, puede estar relacionadas al tema de alfabetización digital, es decir, no conocer para poder acceder. Y nosotros en la facultad se nos ocurrió crear un laboratorio de innovación sostenible, en donde reunimos a las mejores cabezas jóvenes que tenemos en la facultad, un poco para dialogar con esta gente a pesar de su corta edad, con formaciones muy profundas, y de los 20 y pico para arriba hasta el final, hasta la persona que quiera participar, no interesa su edad. Y es muy interesante cómo se van dando las articulaciones, en donde nos damos cuenta en este trabajo en red, en este trabajo colaborativo, con participación, laboratorio que por otro lado se va linkeando con otros laboratorios, con otros organismos, con empresas privadas, es decir, es un fenómeno que de alguna manera va generando sinergias por fuera de los ámbitos universitarios para escuchar. Hay que escuchar el afuera, porque nosotros en nuestra carrera trabajamos con realidad social, no tenemos otra manera. El derecho se transita por donde la realidad va dejando su estela. Y por otro lado entendemos también al derecho como un fenómeno de realización de valores, que no es solamente la justicia, tiene que ser la paz social, la inclusión, y en este sentido es muy interesante ver en esos liderazgos jóvenes cómo también van abriendo a esas redes que en el derecho no es tan fácil o no era tan fácil,
Y lo digital cada vez nos va generando diálogos con otras disciplinas, con otras realidades, con otros saberes, con otras expertise, y eso va enriqueciendo muchísimo la manera en que nos formamos. Hablando de ese nuevo liderazgo, o un liderazgo que está cambiando, pero además está transformando a otros modelos tradicionales, esto implica definitivamente un tema de retos que enfrenta, la profesión. Y hablando de retos, ¿qué es lo que exigen o qué competencias nuevas es lo que se requiere hoy, a propósito de nuestra profesión? Bueno, en materia de competencias, esto también va variando permanentemente. O sea, previo a 2022, noviembre de 2022, que explota todo con la inteligencia artificial generativa, en donde esto nos pone en otro fenómeno. Nosotros veníamos trabajando la predictiva, veníamos trabajando blockchain, veníamos trabajando el manejo de ingente cantidad de datos a través de los sistemas de Big Data, veíamos en qué estaban, incluso trabajamos con estadísticos, es decir, teníamos diálogos interdisciplinares, pero cada uno sentado en su silla con la identificación de su área disciplinar. El 2022 aceleró un proceso en donde se nos facilita, es decir, sin convertirnos en abogados programadores, de alguna manera nos ponemos a programar y nos ponemos a hacer tablas y nos ponemos a armar estadísticas y otras profesiones le pasa lo mismo, porque hay como una ya transdisciplinariedad, es decir, hay un objeto de estudio en donde nosotros abordamos ese objeto, pero desde un acuerdo, desde un consenso de cómo lo vamos a abordar, no cada uno hablando de lo suyo y no haciéndose responsable por lo que el otro viene a aportar. Claro. Entonces creo que se ha abierto una época, y en estos 3 años que han pasado, desde la aparición del ChatGPT y todo lo que vino a partir de esto, porque ahora hay un montón de inteligencias Sí. que están muy accesibles, ¿verdad? Entonces, esto nos obliga a repensar todo, pero también nos abre un gran canal de comunicación en donde empezamos a trabajar con herramientas comunes. Y esto abre posibilidades de que ya el discurso no sea tan disciplinar, sino que podamos compartir esos discursos en donde conseguimos puntos de entendimientos comunes. Y creo que este es el gran desafío que estamos viviendo hoy en las instancias formativas. Doña Analía, esto de los avances tecnológicos a mí me provoca hacer chistes con mis hijas, que son de una generación que en sus veintes, y yo les digo, yo voy a poder decir que soy de la generación del Viper y del fax, y que transicioné a la generación del ChatGPT, pero de pronto, cada día o cada semana, aparecen en redes sociales nuevas opciones de inteligencia artificial diversas, impresionantemente útiles, y es cierto que a veces abruma, ¿verdad? Entonces, es cierto, el tema de los avances tecnológicos exige competencias nuevas y yo creo que es un tema de responsabilidad, ya del ejercicio propiamente del derecho, el adquirir esas competencias. Pero no solo eso, también impacta directamente con derechos que son muy sensibles y por eso hay que, en la medida de lo posible, seguirle un poco el ritmo a la inteligencia artificial para garantizar y proteger esos derechos. Sí, tocaste un tema nodal, que es el tema del uso responsable, porque en definitiva las tecnologías, cualquiera, nos puede ayudar para resolver un montón de problemas, nos puede ayudar para cortar tiempos, nos puede ayudar para hacer más eficientes procedimientos y procesos, nos puede ayudar para mejorar nuestra calidad de vida. Pero siempre entendamos la necesidad del uso de la tecnología para la vida, es decir, para mejorar nuestras capacidades, para mejorar nuestra posibilidad de relacionamiento con el otro, para resolver problemas para la gente, para la naturaleza. Claro. Es decir, tiene una funcionalidad en donde el humano está en primer lugar y el entorno.
Y esta es una cuestión fundamental. Al derecho le cuesta mucho porque el derecho siempre quiere regular. Piensa que la regulación va a resolver los problemas y va a limitar. Y vos te vas a encontrar, Morín, con un montón de modelos en materia de gobernanza de la IA y de las tecnologías en general, pero fundamentalmente con la IA, que es lo que más viene, digamos, dejando estela en el camino. Y vas a ver el sistema europeo con una fuerte modalidad regulatoria, Estados Unidos que va y viene, pero de alguna manera no quiero obstaculizar la innovación porque las empresas más importantes de tecnologías están allí, tienen su sede. China, que está en una idea de, bueno, vamos a regular, evidentemente es otro sistema jurídico-político, ¿verdad?, en donde tienen mayor facilidad para dictar sus normas y ponerlas en funcionamiento, pero es un gigante de la tecnología que de alguna manera está teniendo un peso trascendental. Y acá hay un tema de derechos en donde no en todos los países o en todos los bloques se los analiza de la misma manera. Nosotros en el bloque occidental tenemos en claro el tema de las libertades y el tema del ejercicio de la libertad con responsabilidad. Entonces, la disrupción tecnológica, y sobre todo para nosotros que estamos desde el lado del derecho, cuando hablamos con ingenieros en sistemas, cuando hablamos con data science, cuando hablamos con quienes están más en las áreas duras, siempre el diálogo tiene que ver con la reserva de humanidad en el uso intensivo de tecnologías y la centralidad de la dignidad de la persona en el uso de tecnologías. Y sobre todo cuando ese uso se hace desde el Estado. Totalmente. Totalmente, porque doña Analía, usted menciona la experiencia, que por cierto es un referente, que es la experiencia de la Unión Europea, justamente en regular todo lo que tiene que ver en materia de inteligencia artificial y efectivamente ponen como centro el ser humano y su entorno, principalmente en materia de debido proceso, haciendo referencia al manejo de la información de los individuos y también principalmente en lo que tiene que ver con los sesgos que ofrece o que pone en riesgo la inteligencia artificial. Y todo eso tiene que ser analizado desde la academia, porque si bien es cierto, bueno, yo no sé, leímos hace poco en un titular de nuestros periódicos acá en Costa Rica, cuántas personas utilizan la inteligencia artificial como sustitución de su propia inteligencia, ¿verdad? Sin someterlo a la crítica de la revisión y el mantener siempre el dedo en el renglón de que quien alimenta de datos la inteligencia artificial son otros seres humanos. Totalmente. Mira, en la época del entrenamiento a través de dataset de la inteligencia predictiva, ya los sesgos aparecían porque a veces se tomaban, no todos los datos están estructurados. Ahora la inteligencia que se entrena a sí mismo, esta inteligencia general, es peor porque toma de cualquier lado, es decir, se autoentrena. Y no hay un control humano significativo y cada vez se complica más la cuestión de la trazabilidad y la transparencia. Cierto. Entonces, por eso trabajar conociendo la herramienta, porque cuando más la conozcamos, más vamos a poder no cambiarla. Es muy difícil cambiarla, Pero sí no se puede hacer magia en ese sentido, claro. pero sí, como vos apuntaste muy bien, hacer un uso responsable. Ayer estábamos tomando exámenes en la maestría, entendiendo que ya los maestrandos utilizan ChatGPT para hacer sus trabajos, y entonces está en nosotros modificar, cambiar la modalidad de exámenes para generar, digamos, control humano significativo en la evaluación, pero también para que el otro, en lo humano, no pierda ese espíritu crítico que debemos tener para hablar del tema que sea, ¿verdad? Y sobre todo en el ámbito del derecho público. Tenemos que, mira, la Argentina está pasando por un momento de grandes cambios, tanto en el ámbito nacional. Mi provincia, la provincia de Santa Fe, acaba de cambiar su constitución y está todo
en expectativa los cambios normativos respecto de los gobiernos locales, normas que dicta la propia provincia a partir de la sanción de la Constitución. En este momento, imagínate que no podemos estar con el ChatGPT preguntando los cambios que hay. Es decir, esto lo va a tomar cuando las bases estén interoperando y esté tomando los datos de lo que va a ser la realidad con todos estos cambios. Y tenemos que tener la cabeza muy abierta a ver, absorber todo esto y a ver cómo todo esto sirve para mejorar el ordenamiento, para mejorar el sistema del derecho y para abrir derechos a quienes no lo tienen y hacer sociedades más inclusivas, hacer hábitats más sostenibles. Es decir, todo esto tiene que servir para estar mejor conforme el principio de progresividad que aparece en el Pacto de Derechos Civiles, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo agregaría aquí los ambientales. Y aparte la Argentina tiene una cuestión muy importante en este tema, que ha incorporado con jerarquía constitucional en el año 94 a los tratados internacionales. Claro. Es decir, aquí los derechos son operativos y cuando viene todo el mare magnum de innovaciones en lo técnico, en lo tecnológico, bueno, tenemos que ver cómo esos tratados se mantienen incólumes a partir de este fenómeno del uso intensivo de tecnologías. Y como te decía, cuando se utilizan en el ámbito público, bueno, con una lupa mucho más grande, y con los privados también, porque interactuamos todo el tiempo con empresas, con bancos, y los privados también. Es decir, el tema del respeto por los derechos son cuestiones que no podemos soslayar. Bueno, hemos hecho un repaso muy interesante, doña Analía, y yo le agradezco tanto su tiempo. Más esto no se agota. Yo creo que tengo un par de preguntitas más antes de finalizar este episodio, porque sí, ya hicimos este repaso por la importancia de adaptarse, pero no quedarse en adaptarse, sino también en innovar, ¿verdad? Cuando hablamos de estos cruces de información y poder trabajar a nivel interdisciplinario y también de regular. Y regular de manera activa, ¿verdad? No ser simplemente reactivo, sino intentar, aunque no es posible del todo, por lo vertiginoso de los cambios, como usted bien lo decía. Pero hablemos entonces ya de estrategias propiamente, las estrategias que puede adoptar un equipo jurídico para poder liderar esta transformación digital. Yo creo que la estrategia más importante primero es entender y captar el fenómeno. Porque nosotros en las discusiones que tenemos hacia el interior de la universidad y con las organizaciones sociales y públicas, ahora en estos debates que se están dando, lo primero es entender que tenemos que salirnos de la zona de confort y de lo que veníamos haciendo. Es decir, tenemos que trabajar con otros. Yo creo que este es el paso número uno, que es abrir nuestras cabezas y saber que ya no escribimos solos, ya no estudiamos solos, ya no es dar una conferencia, no escribir un libro, es empezar a estudiar problemas desde diferentes ámbitos. Es muy interesante lo que nos trae la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública respecto de uno de los ejes de la innovación que tiene que ver con la inteligencia colectiva. Es decir, entender que no todos sabemos de todo, y que tampoco es cierto que hay personas que independientemente de su nivel socioeconómico no saben absolutamente nada. Todos tienen alguna experiencia o algún saber que pensar. Y acá la carta, y en este eje, es muy importante porque la inteligencia colectiva implica aprovechar todos esos microsaberes para de alguna manera generar esos espacios de innovación que implican nada más que nada menos y nada menos que no hacer las cosas de la misma manera en que la venimos haciendo, porque evidentemente vamos a llegar a esas soluciones que no nos satisfacen. Entonces, para no generar frustración por hacer siempre lo mismo, y lo hablamos con un montón de funcionarios, es que si hacemos siempre lo mismo, por más que cambiemos las personas, los resultados van a ser iguales. Y cada vez hay menos
creo tolerancia social respecto de estas soluciones tradicionales. Entonces, innovar tiene que ver con enfrentar un problema, con entender cómo se diagnostica, con mirar el pronóstico respecto a este problema, a dónde queremos llegar, salirnos de las coyunturas que siempre nos tienen a nuestros países trabajando en el corto plazo y entender que existe el mediano y el largo, y fundamentalmente entender que uno de los temas más importantes es la alfabetización, Claro. es la capacitación, es estudiar los temas y no tener vergüenza porque nos pasa a todos. Es como empezar otra vez en la primaria con los palotes, aprender a contar, aprender a sumar, a dividir, y no tenemos que tener ninguna resistencia a aprender cosas nuevas. Y al contrario, y cuando nos vamos metiendo en esta idea de que todos los días aprendemos algo, nuestro cerebro se va adaptando y nos pide cada vez más este desafío de poder interactuar con otro tipo de conocimientos que no son los tradicionales, y eso nos dan otro tipo de destrezas, eso nos habilitan otros tipos de hacer, y eso nos habilitan otra manera de resolver y de generar soluciones diferentes a las que veníamos practicando. Bueno, ahora que usted menciona eso, porque asumo que las consecuencias no son menores. Aquel equipo jurídico que decide ignorar la tecnología también se enfrenta a riesgos éticos, ¿como cuáles? Bueno, fundamentalmente acá hay cuestiones que también se daban antes, lo que pasa que ahora hay que trasladarlas al entorno virtual. Entonces, fundamentalmente hay cuestiones, yo creo que hay dos cuestiones que son fundamentales cuando estamos trabajando con tecnologías. Una, decir qué estamos usando, es decir, blanquear respecto de las herramientas que estamos utilizando. Y cuando usamos puntualmente inteligencia artificial generativa, entender que la inteligencia artificial generativa nos puede dar un montón de soluciones, pero que puede generar errores o alucinaciones. Entonces tenemos que chequear la información. Esto es una cuestión básica. Esto es una cuestión básica de chequear cualquier respuesta, cualquier resultado que aparezca del uso de esa herramienta. Y la segunda cuestión que me parece nodal en materia de ética es no incorporar datos sensibles, si estamos trabajando con casos de nuestros clientes, no incorporar, una cosa es el número de documento, pues está en todos lados, en los padrones electorales, eso no es un dato sensible, pero hay datos sensibles que tienen que ver con la confidencialidad, que tienen que ver con responsabilidades que tenemos en el ejercicio profesional. Entonces, anonimizar Claro. datos previo a subir la información para utilizar la herramienta. Y yo creo que son las dos primeras cosas que tenemos que entender básicamente para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial generativa. Bueno, y ya para finalizar y no quitarle más tiempo, aunque me provoca invitarla a una segunda sesión, porque de verdad ha Totalmente. sido una conversación muy Desde ya me comprometo. muchas gracias. Bueno, es lógico, me parece a mí, preguntarse también cómo deben evolucionar nuestras leyes, ¿no? Cómo deben evolucionar los marcos normativos y especialmente en la materia en la cual usted se desenvuelve, que es el derecho administrativo, porque seguimos entendiendo que hay que identificar cómo pues adaptar el Estado, ¿no? A esta nueva realidad en países como los nuestros, que son países, estados de derecho, y cómo se deben actualizar esos procedimientos administrativos, crear reglas claras para estas decisiones automatizadas, este fenómeno muy interesante donde ahora toda nuestra información se está automatizando y se está compartiendo entre diferentes entidades. Me imagino que volvemos al tema que usted mencionó hace unos minutos con respecto a la transparencia, ¿no? O sea, no podemos andar a la libre y ya hubo un caso acá en nuestro país muy interesante que terminó en la jurisdicción penal justamente por el uso abusivo de esos datos que se justificaban con algo muy bueno.
Y es muy interesante porque no, aquí el fin no justifica los medios. Tanto los medios como el fin tienen que ser lícitos. Sí, totalmente. Maurín, mirá, yo creo que la primera cuestión acá, hay dos principios que deben impactar necesariamente en el derecho administrativo y en todos sus institutos. Por un lado, aquel principio que surge de la Carta de Derechos Humanos Europea del 2000, el principio de buena administración, muy bien trabajado por el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, que insiste mucho con esto, que es transformar las categorías e institutos del derecho administrativo teniendo en cuenta que sirve, o sea, que cualquier actividad administrativa tiene por fin el servicio objetivo al interés general. Y esto implica poner en el centro a la dignidad de la persona. Entonces todo se tiene que transformar a partir de ahí. No podemos exigir deberes si no hay derechos ejercidos. Esto es algo básico y a veces el tema de las potestades estatales por el fin de interés público, etcétera, nos tapa esta situación y entonces tenemos estas potestades que a veces se traducen en, lisa y llanamente, en arbitrariedades, porque no tenemos en cuenta el principio de buena administración que viene a equilibrar esa actividad del Estado con la necesidad de generar dignidad para las personas. El segundo principio que resulta fundamental es el principio de buena regulación para superar algunas atrofias del sistema que tiene que ver con la hiperregulación, una cantidad de normas dando vuelta, de las cuales no sabemos mucho su utilidad, y por el otro lado la re-regulación, es decir, que tenemos los mismos temas trabajados por normas que a veces hasta son contradictorias. Entonces existen técnicas en los sistemas jurídicos para trabajar. Lo primero es una actividad de diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que recopilar, tenemos que hacer una recopilación de normas para poder relevar qué tenemos y mirar desde el problema que atacan esas normas, es decir, que van a resolver y no desde la cuestión de la organización administrativa o del procedimiento, ¿verdad? O de los contratos. Tenemos que ver el problema, tenemos que resolver esta necesidad. Bueno, todos esos institutos se alinean conforme la necesidad. Y el principio de buena regulación nos dice que esa regulación tiene que ser útil, que tiene que ser eficaz, que tiene que ser eficiente, que tiene que ser clara, o sea, el lenguaje tiene que ser claro, tenemos que salirnos y evitar latinazgos, que tiene que ser accesible y asequible, es decir, no solamente tenemos que estar informados sobre las regulaciones, sino que tenemos que entenderlas independientemente del nivel de instrucción que tengamos, sobre todo ahora en la era de la hipertecnología, y que además debe haber una simplificación. Entonces, si tenemos normas que están de más, deberemos utilizar técnicas como la refundición de textos, debemos utilizar técnicas como la derogación, pero tenemos que limpiar nuestro sistema jurídico todo aquello que sobre y debemos dejar todo aquello que sea útil para resolver problemas sociales. Y para eso hay que entender cuáles son las metodologías para utilizar todos estos dispositivos. Creo, doña Analía, y ya para finalizar, y dígame si usted está de acuerdo, es que al final el reto del liderazgo jurídico hoy es lograr que la innovación avance. Está bien, eso está muy bien, todos estamos de acuerdo, pero sin dejar a los principios que protegen a las personas y que usted ha mencionado bastante durante todo este episodio. Totalmente, Mauricio. Yo creo que hay que seguir adelante porque nos pasa por encima, si no el fenómeno, pero con mucho estudio, con mucha responsabilidad y entendiendo los temas básicos y la importancia del ser humano y la naturaleza como sujeto principal de la protección. Pero sí, coincido plenamente con lo que dijiste. Muchísimas gracias, doña Analía, qué placer conocerla, aunque sea de manera virtual, aunque ya la manera virtual no le quita un poquito a lo presencial. Espero que en algún momento podamos coincidir de esa otra forma, pero ahí está planteada la invitación para una segunda ocasión, ya usted la aceptó, le agradezco mucho por eso. Un saludo, un abrazo desde Costa Rica, ya hasta Argentina.
Abrazo enorme para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, doña Analía. Y ustedes no se pierdan el próximo episodio de nuestro podcast Ayer y Hoy en la Libre. Aquí el derecho se piensa, se discute y se conecta con la realidad que lo transforma. Encuentra más contenido en nuestras plataformas digitales y en el sitio institucional de la universidad. Hasta la próxima.